Buenas noches para todos, que tengan un muy pero muy feliz sábado. Bienvenidos a este nuevo repaso de la lección, bienvenidos a esta nueva transmisión que estamos haciendo desde el canal Tiempo de Reunión. Mi nombre es Leandro y hoy voy a estar acompañado de mi hermano Carlos. ¿Cómo andas, Carlos? Buenas noches y bendiciones. Bendiciones, Leandro, y bendiciones a los amigos que nos acompañan. Aquí ¿verdad? Un poco cansado, pero estamos bien, gracias a Dios. No nos podemos quejar, Dios nos ha bendecido sobreabundantemente. Así Amén. que nada, aquí vamos a gozarnos juntos en el repaso de esta lección y exhortamos a nuestros amigos, ¿verdad? Que de costumbre nos acompañan o si son nuevos, pues les exhortamos a permanecer con nosotros y gozarse juntamente con nosotros. Vamos a dar comienzo entonces saludando a aquellos que nos están acompañando en el chat. Gracias ahí por estar con nosotros. Recuerden, esta es una grabación, pero vamos a estar ahí acompañándolos en el chat en ese momento en vivo. Le voy a pedir a Carlos para que nos dirija en la primera oración y nos metemos directo en el estudio. Seguro, le invitamos a orar. Padre y Dios de amor, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de repasar eh, los conceptos que vamos a estar considerando. Pedimos tu bendición, tu dirección, Señor. Abre nuestra mente para comprender aquello que es necesario que comprendamos, que está en tu palabra, Padre. Amén. Pedimos lo mismo para todos aquellos que están conectados. En tus manos ponemos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y de esta manera, Carlos, nos metemos en el repaso de esta semana. El tema para hoy tiene que ver con una continuación de la lección número 1, el propósito de Dios para con Israel, y en este caso vamos a ver del propósito de Dios para con Egipto, que de forma resumida es el propósito de Dios con los infieles, con los paganos, con los que no conocen acerca de Dios, para los que no son su pueblo, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de Dios para con Israel? Que sean salvos, que difundan su carácter, que sean luces en la tierra. ¿Y será que Dios tiene un propósito distinto para aquellos que en principio, ¿sí?, no son su pueblo, en principio no, por lo menos en nuestro imaginario no está dentro de esa órbita? Y eh, el pasaje que estaba como versículo de referencia, versículo de memoria, estaban en Hechos 17, del 25 al 27, y tal vez lo interesante del pasaje tiene que ver con lo que hace Dios, ¿verdad? Que a todos da vida, aliento y todas las cosas, y ese pensamiento de que a todos da, nos va a ir guiando un poco en el repaso de esta lección. Así que le voy a pedir a Carlos si nos puede acompañar con las preguntas, con las primeras, con las impares, y ahí te voy acompañando con las pares. Seguro, leemos la primera. Dice, ¿qué verdad comprendió el apóstol Pedro de quién se agrada el Señor? Y ahí, no, ahí tenemos varios versículos. Este, en Hechos 10, 34 y 35, dice, entonces Pedro, abriendo su boca, dijo, a la verdad entiendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación del que le teme y hace justicia, Él se agrada. O sea, Pedro aquí de entrada vemos que comprendió que Dios no hace acepción de personas, que Dios no tiene favoritos. Y esto conectado con lo que venía diciendo Leandro hace un momento en cuanto al propósito de Dios para con todos, no solamente para con Israel, sino para con los demás también. Dios no es que tiene favoritos. Y, y vemos que ya Pedro comprende eso, que Dios no hace acepción de personas. Y la segunda parte o sea, el versículo 35 contesta de quién se agrada el Señor, del que le teme y hace Amén. justicia de cualquier nación, Es de cualquier interesante que esto esté en nacionalidad. perdón, Carlos, es interesante que esto esté en el contexto de la historia de Cornelio y que tal vez es una Ujú. de las primeras experiencias que tiene este movimiento, este pueblo que sale a difundir las verdades del Evangelio, con la visión de los animales, come, ¿sí? Que también tanto se ha malinterpretado de una concepción de que, bueno, come lo que quieras y tiene que ver con esto, ¿no? De que Ujú. Dios está llamando a todos, son todos sus hijos, Él no hace excepción. Y lo interesante es que Pedro lo dice claramente ahí. Mm, Entiendo, a la verdad entiendo. O sea, le es decir, entendió el antes no lo mensaje. entendía.
Él antes no lo entendía, pero dado lo que Dios le habló por medio de esa visión y también de la experiencia que tuvo con Cornelio, ahí entendió que Dios no hace acepción de personas. Qué Eh, interesante que él estuvo 3 años y medio con Cristo y recién ahí comienza a entenderlo. Ujú. Y había experimentado en varias ocasiones Jesús interactuando con gente no judía, como la mujer sirofenicia, Los griegos, este, los griegos, aún la samaritana en el pozo que no era judía, este, cuando iban a Decápolis, había mucho gentil en esa área, o sea, ellos estuvieron expuestos a cómo Jesús tenía bendición para todos ellos y era el salvador del mundo, no solamente de los judíos, pero, pero pues todavía los preconceptos se metían en el medio y le tomó más tiempo poder entender esto. También me llama la atención que dice que se agrada del que le teme y hace justicia en toda nación, o sea, de que en toda nación del que le teme y hace justicia, él se agrada. Eh, el temor, ¿verdad? Que está relacionado al conocimiento de Dios en la palabra. Este, a la Proverbios sabiduría. Proverbios 2:5, que dice que hallarás el conocimiento de Dios, perdón, entenderás el conocimiento, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Entonces, hallar perdón, entender el temor, hallar el conocimiento, están relacionados, ¿no? Y conocer y hacer justicia, vivir en la justicia, una vez se conoce, se recibe por fe ese conocimiento, ¿verdad? Y se recibe la justicia que es por la fe. Por eso aquí dice que Dios se agrada del que teme y hace justicia, y en Hebreos dice que sin fe imposible agradar a Dios. Pero Mm. vemos que no está hablando de dos cosas distintas, es que no se puede hacer justicia sino por medio de la fe. Entonces, uno conoce a Dios, uno le teme, es decir, uno halla el conocimiento de Dios y entonces recibes por fe, ya conociéndole, entonces quieres recibir su palabra, lo que Él te dice y recibes su justicia y por lo tanto puedes hacer justicia porque ya lo recibiste en primera instancia y lo que te motivó a recibirlo fue precisamente el conocimiento que Dios dio de su amor, porque es su amor lo que nos lleva a confiar y a depender de Él, ¿no? Y a vivir por fe. Sí que está hablando de una y la misma cosa en cuanto a Dios agradarse. Dios se agrada de que le conozcamos y de que le creamos y de que recibamos su palabra y que su justicia se manifieste en nuestra vida. Seamos de la nacionalidad de la que seamos, ¿no? Este, y en Deuteronomio 10:17 dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y terrible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. O sea, no hay nada que se le pueda dar a Él para comprar su favor, para que beneficie a alguien más que a otra persona, o sea, en cuanto a nacionalidades o favoritos. Dios no se va a parcializar. Él no es un Dios parcial. Él es Él hace llover totalmente sol, imparcial. él hace llover sobre Exacto. todos, Sí, buenos, salir el malos, sol justos, sobre. injustos. Exactamente, exactamente. De hecho, el versículo que mencionabas de que era el versículo de memoria, dice que da a todos vida, aliento y todas las cosas, ¿verdad? A todos le da que vida, aliento y todas las cosas, y a todos para que todos le busquen. O sea, Él quiere que todos le busquen. Él hace esto revelándose a todos para que todos le busquen. No solamente para que algunos le busquen, sino que cuando dice para que busquen a Dios, ¿quiénes? A todos los que le da eso. O sea, te está explicando que Él hace eso para que le busquen. ¿Quiénes? Y le hallen. ¿Quiénes? Todos. A los que le da vida, aliento y todas las cosas. Y Y el último ahí le, pasaje sí, ahí es tal vez leemos. uno de los más interesantes. Sí, sí, está bueno por la versión, ¿no? Porque hay Ujú. diferentes versiones en cuanto a este pasaje. Este dice, porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas en la tierra, que no pueden volver a recogerse, y Dios no hace acepción de personas, sino que provee los medios para que su desterrado no quede alejado de él. Así que dice que Dios no hace acepción de personas en esta versión, sino que Dios eh, provee medios, busca formas para que aquel que está siendo desterrado o está siendo de alguna manera alejado no quede realmente alejado de él. Y esto
coincide con el versículo de memoria donde habla que Él no está lejos de ninguno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y Y somos, ¿no? somos. Entonces, Dios no se está escondiendo de nadie, Dios no quiere alejar a nadie de sí mismo. En el proceso por el cual alguien queda alejado o desterrado de su propia tierra o del pueblo de Dios, o de alguna manera está experimentando algún podríamos decir, castigo o alguna disciplina en cuanto a sus acciones o debido a sus acciones y aparentemente está perdiendo el favor de Dios, Dios busca la manera de que esa persona no esté alejada de Dios, sino que de alguna manera Dios alcanzarla y que la persona recapacite. Me viene a la mente ejemplos de, por ejemplo, el rey Manasés, que fue desterrado, fue llevado a otro lugar, cautivo a Babilonia, pero por allá el Espíritu de Dios lo tocó y se arrepintió y Dios lo trajo de vuelta. O sea, Dios está buscando la manera ¿Qué historia de alcanzar al hombre, ¿no? va a ser para alquilar balcones en el cielo, ver el encuentro de Isaías con Manasés? Así que bueno. Sí, 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 tremendo, tremendo. Sí, pero en resumen vemos eso, vemos que Dios no hace acepción de personas, Él quiere salvar a todos, ¿no? Y busca formas de hacerlo, aun cuando estos se han alejado, Dios sigue buscando formas de alcanzarlo. Ahí Y ahí tenemos te... una cita, sí, Así es, la que una me has cita compartido. interesante. Sí, sí, está muy buena. Otras versiones del versículo lo presentan, en lugar de decir que Él no hace acepción de personas, dice, ni Dios quita la vida, sino que provee medios para que el desterrado no siga alejado de Él. Y aquí la sierva del Señor nos dice, citando ese versículo, en Padre que Profeta, en página 721, dice, este cuadro tierno, o sea, respondiendo al versículo citado, de que Dios no quita la vida, sino que provee medios para que el desterrado no quede alejado de Él o no siga alejado de Él. Ella dice que esto fue un cuadro tierno y conmovedor del amor de Dios hacia el pecador, que provenía, como en realidad así era, de Joab, el soldado rudo. Y es una evidencia sorprendente de cuán familiarizados estaban los israelitas con las grandes verdades de la redención. Así que este versículo estaba representando grandes verdades de la redención. El rey, sintiendo su propia necesidad de la misericordia de Dios, no pudo resistir esta súplica. Ordenó a Joab, vete y haz volver al joven Absalón. Esto fue cuando Absalón había estado desterrado. Joab estaba apelando para que David lo hiciera volver y utilizó precisamente, como dice la sierva aquí, conceptos de las grandes verdades de la redención para apelar al corazón de David, para que hiciera volver a Absalón. Tremendo, tremendo en relación a lo que es la historia y a lo que habla acerca de nuestro Dios, ¿no? Como también eso conmovió el corazón del rey para con su hijo Absalón. Em, Pasamos a la siguiente pregunta, la pregunta número 2, y en relación a esto, a la verdad que comprendió Pedro, es para un tiempo en particular, o sea, era para los tiempos de Pedro lo que dijo Pedro. En Santiago 1:17 nos dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Así que lo que Dios pensaba para el tiempo de Pedro o para el tiempo del rey David, lo sigue pensando para el día de hoy. En él no hay mudanza, no cambia, no hay variación, no hay ni sombra de variación. Y en Ujú. Números 23:19 nos dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Entonces en este contexto vemos que lo que Dios dijo hace tiempo atrás respecto a su deseo para aquellos, para las naciones, para todos los que le da vida, lo sigue siendo en la actualidad. Y lo sigue siendo en cada momento de la historia que nosotros vamos leyendo. Y hay una nota en este sentido que está en Consejos sobre el régimen alimenticio, página 452, que dice, Dios no hace acepción de personas, sino que en toda generación los que temen al Señor y obran con justicia son aceptados por Él.
Y entonces, si, lo voy a leer un cachito más nada más para que se entienda el contexto, dice, en tanto que los murmuradores, los descreídos y los rebeldes no tendrán su favor o las bendiciones prometidas a los que aman la verdad y andan en ella. Los que no tienen la luz y no la siguen, sino que desatienden los requerimientos de Dios, hallarán que las bendiciones que les pertenecían se transforman en maldiciones y las misericordias reservadas para ellos se convertirán en juicio. Y, y esto es interesante en relación a que Dios no es que tiene distintas formas, pero es cada uno que toma sus decisiones respecto a la misericordia de Dios o a lo que Dios les ofrece. Cada uno toma sus decisiones respecto a esto, pero no es un cambio de Dios, sino que hay un cambio del hombre. No sé cómo lo ves, Carlos, en este sentido en la cita. A mí me parece que la maldición es el resultado de rechazar una bendición. Mm, O sea, Dios es quien da todo vida, aliento, todas las cosas, todas las bendiciones, todo don perfecto, los dones perfectos y buenos. Las buenas dádivas proceden de Dios y eso no cambia. Pero cuando se así, rechazan las buenas dádivas, cuando se descarta la palabra de Dios, la buena palabra, la bendición, cuando se descarta lo bueno que Dios dice, lo bueno que Dios habla, cuando se desatiende su palabra, el resultado inevitable es maldición, no una maldición generada o creada por por Dios, Dios, sino el resultado de rechazar las mismas bendiciones de Dios, el está bien decir buenísimo. de Dios. Y entonces eso genera de forma automática las maldiciones. O sea, ¿qué el egoísmo? ¿Qué es la maldad? Sino la misma ausencia de la vida de Dios, la misma ausencia de la forma de ser de Dios. El egoísmo, ¿cómo surgió? Al rechazar la vida de Dios, al rechazar su espíritu, este, que es amor. O sea, y asimismo la maldición es, no es un invento ni una fabricación de Dios, sino que es la promulgación o la declaración de lo que ha de acontecer de forma, como efecto, ¿verdad? De forma automática o natural, podríamos decir, del rechazo de esas bendiciones. Entonces, ajá, No, digo, así también la parte que no leí decía, Dios quiere que aprendamos humildad y obediencia mientras leemos la historia del antiguo Israel, que era su pueblo peculiar y escogido, pero que provocó su propia destrucción al seguir sus propios caminos, como vos bien ujú, decías, ¿no? O sea, termina provocándolo, termina llevando adelante lo que lo destruye. No es algo que proviene de Dios, sino que es algo que, sí. Y esa destrucción está en su que camino, en su totalmente. propio camino se encuentra. Y otro punto importante que me parece resaltar, que de repente uno lee esto y le da la impresión que uno tiene que temer al Señor y obrar con justicia para que Él te acepte. Es como comprar su favor por medio de obras, ¿no? Y de reverencia y de obra a su persona, pero Un toma y daca. exactamente. Pero realmente el orden en que se da esto, teniendo la luz de la justicia o la justificación por la fe, es que Dios busca al hombre. Mm. Dios se revela al hombre. Dios le da su conocimiento al hombre. El hombre se acerca a Dios debido a que ahora se atreve a acercarse confiadamente al trono de la gracia. Recibe ayuda, oportuno socorro, recibe la gracia para entonces poder vencer. Recibe la justicia de Dios por medio de la fe y, y se sabe que es acepto en Cristo Jesús. Sabe que a Dios le agrada que fuimos a Él, que a Dios le agrada que estamos cerca de Él, que estamos recibiendo de su propia vida y participando de su propia vida. Y, y no es que Él viene a agradarse por nuestra obra, por lo que logramos obrar, sino que entramos en esta relación de conocerle, de recibirle y de manifestarle, y eso trae alegría y agrado a Dios. Así es, Carlos. Así es, Carlos. Bueno, no voy a agregar nada más. Pregunta 3 por el tiempo, digo. Sí, Así sí. aprovechamos la lección. ¿Cómo son los pensamientos de Dios? Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Así que Dios, sus pensamientos son de paz. ¿Y cómo no son los pensamientos de Dios? No de mal, no son de mal.
son de paz, no son de mal. Él no tiene malos pensamientos, solamente pensamientos de paz. Entonces, Y encima dice, para daros el fin que esperáis. Yo no sé quién espera algo malo. O sea, todos estamos ujú, esperando algo bueno en nuestra vida. Y Dios o, te lo, está o diciendo, para al darte el menos fin lo que esperáis. anhelamos, al menos lo Claro, anhelamos, lo deseamos, ¿no? Y Dios quiere darnos aquello que nos ha de hacer verdaderamente felices. así es. Eh, Así que eso se conecta con esos pensamientos de paz. Y Salmos 45 dice, ha aumentado Jehová Dios mío tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros, no te los podemos contar. Si yo anunciare y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. O sea, sus pensamientos son infinitos. O sea, él no cesa, realmente el concepto de lo que se está hablando aquí es que no cesa de pensar en nosotros pensamientos de paz. Siempre sus pensamientos son de paz y no dejan de ser de paz. O sea, son demasiados. Todo el tiempo está pensando hacernos paz, que tengamos paz. Este, y son, digo infinitos porque cuando no pueden ser enumerados, no pueden ser contados, es decir, que no pueden ser calculados. Eh, Son conceptos que me da la impresión, a la medida que vayamos avanzando, está bueno tener en mente, porque Dios no hace excepción de personas, Dios, sus pensamientos son de paz, son innumerables, todo lo que uno quisiera pensar sobre alguien, Dios piensa muchas cosas y todas esas cosas infinitas son todas buenas. Y avanzando con la pregunta 4 dice, ¿para quiénes son estos pensamientos? Y uno se imagina, dijimos recién, ¿no? Para nosotros, ¿sí? Y es como que uno hace en nosotros y el otros como algo muy distinto. Bueno, para nosotros son pensamientos de paz, para otros, ¿cómo serán? Y en la pregunta que estaba en la número 4 en 1 Timoteo 2 3 al 4 dice, porque esto es bueno y agradable delante del Señor nuestro Dios, ¿sí? El que nosotros oremos por todos, también por los que están en autoridad, ¿sí? Este es el contexto. Y en el versículo 4 dice que esto es agradable porque dice que el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hubiese sido interesante tal vez, y si ustedes pueden, por una cuestión de tiempo no hemos agregado los anteriores, pero el que diga que todos los hombres, está hablando de los que están en autoridad y de los que tienen eminencia en algún sentido, algún tipo de autoridad sobre nosotros, eh, y me deja reflexionando sobre tal vez lo diferente que hoy se piensa respecto a esto, ¿no? De que o están cooptados por élite o por algún tipo de corporación secreta y que no merece ningún tipo de salvación. Y el Señor está pidiendo que oremos por ellos, porque Él quiere que ellos también se salven. Y la historia en la Escritura da cuenta de esto, de cómo Dios apeló, no solamente íbamos a ser por lo del faraón, sino también por Nabucodonosor y por tantos otros que por poco lo persuadían a aceptar el Evangelio algunos o terminaron aceptándolo. Así que bueno, sumando esto, ¿no? Dios tiene pensamiento de paz, Dios quiere que todos sean salvos, inclusive aquellos que no forman parte tal vez de este contexto de lo que hablamos como pueblo de Dios, ¿sí? Dios quiere que todos alcancen. Ujú. Y, y solamente para añadirle un poco de la historia, Pablo menciona a, a los de la casa del emperador, del César, como dentro del grupo de creyentes que entiendo que mandaba saludos, ¿no? Y entonces vemos cómo Pablo había tenido hasta la oportunidad de, de presentarle a aquellos que eran cercanos al César, este, la verdad acerca de Cristo y, y que muchos de ellos pudieron no solamente escucharlo, sino también aceptar. Estamos hablando del mismo Nerón, ¿no? En ese Estaba en mi momento era mente esto, Nerón, estaba pensando en eso, justamente. era el mismo Nerón, ¿no? Y Dios puso a Pablo en una posición donde Nerón estuviera expuesto al Evangelio, porque Dios también a él lo quería salvar. Pero pues se endurece el corazón, se toman decisiones terribles, ¿no? Entonces se sigue un camino de destrucción, lamentablemente. Pregunta ¿Qué, 5, pi- Carlos. ¿Qué piensa el Señor sobre el impío? Y nos dice Ezequiel 33:11. Muy clarito ahí. Diles, vivo yo, dice.
Jehová el Señor, que no me complazco en la muerte del impío, sino en que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Hace un momento vimos que era el camino que se elegían los hombres lo que los destruía, ¿no? de Y vuestros. estuvimos, exacto, y aquí el Señor está rogando al impío que se vuelva de ese camino de destrucción, de ese camino de muerte. ¿Por qué moriréis? Y dice él que no se complace en la muerte del impío, sino, es decir, en cambio, se complace en que el impío se vuelva de su mal camino. Dios se complace en esto, en que por fe nos tornemos a Él, por fe le recibamos, por fe le elijamos a Él y elijamos los caminos que Él nos está señalando como los únicos seguros y de paz. Dice por ahí, Y hay una eh, nota ahí en sí, Profetas y Reyes. en Profeta Reyes dice, el Señor procura salvar, no destruir, se deleita en rescatar a los pecadores. Y ahí cita el versículo que acabamos de leer, luego dice, mediante amonestaciones y súplicas, ruega a los extraviados que cesen de obrar mal para retornar a Él y vivir. Da a sus mensajeros escogidos una santa osadía para que quienes lo oigan teman y sean inducidos a arrepentirse. Ese temor no es de miedo, ese temor es del conocimiento de la bondad de Dios, porque es la bondad de Dios la que guía al arrepentimiento. Así que los que oigan a los mensajeros de Dios, le conozcan, teman y sean inducidos a arrepentirse por medio del conocimiento de la bondad de Dios. También nos sigue diciendo, el Dios a quien servimos es longánime, porque nunca decayeron sus misericordias. Durante todo el tiempo de gracia, su espíritu suplica a los hombres para que acepten el don de la vida. Vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Es el propósito especial de Satanás inducir a los hombres a pecar y dejarlos luego sin defensa ni esperanza, pero con temor de ir en busca de perdón. Es decir, que nos trata de hacer creer que no podemos acercarnos a Dios para que nos perdone y nos reciba. Mas Dios los invita así. Echen mano esos enemigos de mi fortaleza y hagan paz conmigo. Sí, hagan paz conmigo. En Cristo han sido tomadas todas las medidas y se ofrece todo aliento. Precioso. Tremendo. Ujú. Bueno, seguimos con la pregunta 6 que nos dice qué anhelo tenía Dios para con el faraón. Y la invitación es a leer Éxodo 9, 13 al 16 en dos versiones, así que vamos a ver por qué. La primera de ellas, el primer versículo dice, entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y en el 16 dice, y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea contado en toda la tierra. Y es cierto que, como dice Daniel 2.20, que Dios es el que pone y quita reyes, ¿verdad? Pero en Éxodo 9.16, en la versión Reina Valera actualizada del 2015, agrega algo que es muy interesante. Dice, pero por esto mismo te he dejado con vida. Y acá ya agrega algo más, ¿verdad? O sea, no solamente que lo colocó en el poder, sino que lo dejó con vida, lo preservó. ¿Para qué? Para mostrarte mi poder y para darte a conocer mi nombre en toda la tierra. Entonces, ¿qué anhelo tenía Dios para con el faraón? Constantemente lo está invitando, lo estaba llamando, ¿sí? Si uno lee desde Éxodo 5, el llamado era para que no solamente el pueblo de Dios tuviera un momento de regocijo con su Dios a través de las fiestas, sino que también iba a traer salud y sanidad para el pueblo de Egipto, ¿verdad? No teniendo ningún tipo de plagas, pestes, etc. Y en este contexto, Dios se presenta para que sea manifestado su poder en él, para mostrar el poder de él al faraón y para dar a conocer mi nombre en toda la tierra, incluso ¿sí? Para el faraón, para que el faraón conozca el nombre de Jehová. Y esto nos vuelve ¿sí? Al versículo de memoria, el versículo de referencia a esta lección que es Hechos 17, 25 al 27, que nuevamente nos vuelve a recordar
¿Cuál es el propósito de Dios? Dice que Dios no es ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él a todos da vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, no hay sangre azul, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de su habitación, es decir, el tiempo de la vida, ¿sí? Con un propósito, para que busquen al Señor si en alguna manera palpando le hallen, si bien no está lejos de cada uno de nosotros. O sea, el propósito de Dios es un propósito salvífico. En anhelo que tenía Dios de acercarse al faraón, no era para destruirlo, sino para darle una oportunidad de que conozca la vida, y lo hace dándole vida, dejándolo con vida, sosteniéndole, dándole vida, aliento, dándole todas las cosas para que aunque sea palpando, ¿sí? En la ceguera en la que puedan estar, puedan hallar al Señor. Y esto es muy interesante poder ponerlo esto en este contexto de cómo Dios se estaba acercando ahora en este contexto a Egipto, al faraón, a la persona más importante. Como bien leímos en 1 Timoteo 2:4, quería que todos se salven, incluso en este momento. Carlos. Sí, sí, me viene a la mente el proceso por el cual Dios apeló a Faraón y cómo él no lo entregó de sopetón para ser destruido. Vemos que Dios entregaba, pero todavía había ciertas restricciones, ¿no? Específicas, donde no se podía hacer más aquello de lo que se permitía. Y me llama la atención también el hecho de que muchas versiones en inglés o varias versiones en inglés, el vocablo que utiliza es te he mantenido de pie. Ah, bueno, no lo había visto esa. Te he mantenido de pie, que Estás muchas versiones en castellano pues te dicen como como que que te te he hecho, sostengo. sí, como que, pero apelan a como te he levantado, pero realmente la versión en inglés da, en español da sensación de que se refiere como a lo que mencionaste al principio, de quitar y poner reyes, ¿no? Te he hecho llegar al poder para hacer esto, pero en realidad está hablando de que te mantengo de pie, te he mantenido de pie, he obrado para que todavía estés de pie, para que poder mostrarte mi poder y para Bueno, dar a conocer mi nombre, ¿no? actualmente cuando decimos que estás en pie, no sé cómo se utiliza, acá tampoco están así, digo, no es que siempre se utiliza esta expresión, pero cuando decís eso, no estás en cama, ¿no? No estás enfermo, no estás padeciendo, estás en pie, estás levantado, estás con vida. Y, Ujú. Sí, y sí, está bueno pensar, yo me imaginaba esa escena cuando le estabas diciendo. apela a lo mismo y me parece que tiene que ver con lo que venimos hablando, no sea, de la preservación. Dios buscando Mm. preservarle la vida con el fin de que le conozca. Este, Y avancemos en ese sentido, sí, en relación a Éxodo. sí, nos dice, ¿qué es el poder de Dios? ¿Dónde se encuentra? ¿Para quién está destinado? Porque como bien vimos en el versículo 9:16, que Dios le dice que lo había preservado, lo había mantenido con vida, para mostrarle su poder, para darle a conocer su poder. ¿Y qué es el poder de Dios? ¿Verdad? ¿Dónde se encuentra? ¿Y qué es lo que hace ese poder de Dios? Nos dice en Primera de Corintios 1:23 y 24, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente es tropezadero y para los griegos locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Vemos que Cristo es el poder de Dios, así que, ¿qué le estaba tratando de revelar Dios a Faraón? Le estaba tratando de revelar a Cristo, le estaba preservando la vida para que conociera a Cristo, para que, para que conociera al Salvador, para que supiera que si no tiene a Cristo por Salvador, ningún Dios lo podía salvar o preservar de la destrucción. Solamente Cristo es el que nos puede salvar y preservar de la destrucción y mantenernos con vida, porque Él es no solamente el autor, sino también el sustentador de la vida, porque por Él todas las cosas subsisten, es decir, se mantienen con vida. Este, También nos dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y habla del Evangelio, ¿no? El poder de Dios es el Evangelio, el El Evangelio es Evangelio poder de sobre Dios Cristo. Y y el el Evangelio Evangelio sobre de Cristo. Cristo.
Sí, el Evangelio de Cristo, entonces son las buenas noticias. Así que Dios le estaba tratando de revelar buenas noticias a Faraón, las cuales lamentablemente fueron rechazadas, pero de ser aceptado, ese poder de Dios, ese evangelio, esas buenas noticias acerca de Cristo, ese conocimiento de Cristo, traería salvación. Es decir, el propósito de recibir eso trae salvación. Así que Dios lo revela, su poder, Dios revela a Cristo, Dios revela el evangelio para, para salvar con propósitos salvíficos. Pregunta 8. Ya tenemos ahora la noción de que lo que quiere presentar es a Cristo. ¿Qué desea hacer Dios con ese poder? ¿Qué desea hacer Dios con Cristo? En la vida del faraón, dice, quería mostrarle. En Isaías 40:29 dice, Él da fortaleza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Qué hace Dios con esas fuerzas? Se las da. Dice, Él da fortaleza al cansado, que es la que estamos necesitando nosotros en este momento y que sabemos que Dios la está haciendo fluir también en nuestra vida. ¿Qué hace Dios? Dios nos da fuerza, nos sostiene. ¿Y qué quería hacer con el faraón? Darle fuerzas al cansado, ir sosteniéndolo, multiplicárselas al que no tiene ninguna. ¿Y cómo hace esto? Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder, recibiréis fuerza, fortaleza, como leímos antes, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos a la vez en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, recibimos el poder de Dios, recibimos la fuerza de Dios cuando recibimos su Espíritu, ¿sí? Y no está acá el pasaje, pero 2 Corintios 3:17 dice que el Señor es el Espíritu, Cristo es el Espíritu. Al recibir a Cristo nosotros recibimos esas fuerzas, ¿sí? Y lo hace con este propósito, de seguir sosteniéndonos, de seguir manteniéndonos con vida, ayudarnos, cuidarnos, sostenernos. Tremendo. Pregunta 9. Dice, también conectado a Éxodo 9:16, ¿cómo es el nombre de Dios anunciado por toda la tierra? O sea, vamos a estar viendo qué implica anunciar el nombre de Dios por toda la tierra. Juan 17:6 dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Cristo, cuando oró esa oración en Juan 17, justo antes de ser entregado y crucificado, está diciéndole al Padre que Él manifestó el nombre de Dios a los hombres que del mundo le había dado. Este, ¿Qué es manifestar el nombre? ¿Qué es dar a conocer el nombre? Eh, Aunque no está aquí en estos versículos, cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria, Dios le dice en respuesta, allá en Éxodo 33:18 y 19, yo haré pasar delante de ti toda mi bondad o todo mi bien y proclamaré el nombre. O sea, el dar a conocer el nombre es dar a conocer la gloria a Dios, dar a conocer todo su bien, toda su bondad, su carácter, ¿no? Este versículo me Este, gustó mucho. entonces, continuamos leyendo, como lo dicen en los demás versículos aquí para añadirle y cerrar la idea. Dice en Romanos 15:9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Es el confesar y el cantar el nombre de Dios ante los gentiles o ante las naciones, lo que genera el conocimiento o trae el conocimiento de la misericordia de Dios, es decir, de su carácter, y los gentiles lo pueden glorificar. Vemos que está al inversa al orden, ¿no? Primero se confiesa y se canta el nombre, se da a conocer ese nombre, entonces que los gentiles lo glorifiquen es debido al conocimiento de su misericordia Es como un que tal, resultado. que tal confesión del nombre trajo, o sea, confesar el nombre fue traer el conocimiento de la misericordia de Dios y generó que los gentiles o las naciones glorifiquen a Dios por su misericordia. Así que vemos cómo dar a conocer el nombre es dar a conocer el carácter de Dios, su bien, su Así bondad, es. su misericordia, su forma de ser, su vida, su espíritu, ¿no? Eh, Ahí en 2 Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros. Rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos
con Dios. Y Dios nos, nos convierte, una vez nosotros reconciliados, una vez nosotros conociendo eso, somos llamados a compartir precisamente ese nombre, ese carácter, eh, y apelar a los corazones de todos para que se vuelvan a Dios, para que se reconcilien con Dios. Y dice que es Dios mismo rogando por medio de nosotros, al revelar su nombre por medio de nosotros. Y decimos que, ¿verdad? Aquí dice el versículo que en nombre de Cristo, ¿no? Es interesante, en representación de Cristo, lo que Cristo hace es rogarle al hombre que se reconcilie con Dios. Este, tremendo. Hay Y un no- pasaje más que no lo vamos a leer de Apocalipsis 14:1, que es el nombre que tienen los 144 sí, mil, sí. es el carácter. Ujú. Y ahí Romanos 2:24 dice, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros, como está escrito. O sea, los gentiles pueden por causa nuestra o glorificar a Dios o blasfemar el nombre de Dios. Y dice que puede ser que es por nuestra culpa, por nuestra causa, ¿verdad? Debido a lo que nosotros hacemos. Si nosotros confesamos y cantamos su nombre, lo vivimos, lo manifestamos, como Cristo lo manifestó y como nos dice no solamente Juan 17, sino también Salmo 40, que él no se lo cayó, sino que lo manifestó en la gran asamblea, etcétera. Si nosotros vivimos eso, muchos glorificarán el nombre de Dios, pero si nosotros no lo vivimos, si lo echamos por tierra, si vivimos conforme Una doble a, vida. a nuestras propias obras, por decirlo así, si no Sí, recibimos digo, la justicia. el contexto de Pablo es como una doble vida, ¿verdad? Como Ujú. dicen que hacen algo, pero en realidad detrás no lo están haciendo. Sí, Es sí, terrible. lo que están viviendo es realmente otra cosa. Entonces hacen que los gentiles blasfemen el nombre de Dios, es decir, que le atribuyan a Dios características que no son de Dios y le adjudiquen injusticias que no son de Dios, etcétera. Así que está en nuestras manos, o sea, somos instrumentos para que blasfemen el nombre de Dios o para que glorifiquen el nombre de Dios. Y volviendo, digo, a Éxodo 9:16, lo que Dios estaba queriendo era manifestar su carácter. O sea, Ujú. quería mostrarle a Cristo y manifestar su carácter, manifestar su misericordia, su bondad, revelar quién es. Y la pregunta 10 nos dice ¿qué debía recibir quién debía recibir primero el mensaje de Dios? Un poco cae maduro por lo que estaba comentando Carlos sobre Romanos 2:24, pero lo leemos acá también en Lucas 24:47, que dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Es decir, ¿quién lo debía recibir? Primeramente lo debía recibir el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Debía recibir primeramente el mensaje para que luego se predicase en su nombre en todas las naciones. Y en Romanos 1:16 nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y acá lo identifica, al judío primeramente y también al griego. Es decir, primeramente debía recibir este mensaje, como bien vimos, por eso el orden, el propósito de Dios para con Israel y ahora Egipto, primero debía recibirlo el pueblo de Israel para manifestarlo también a todas las naciones y que llegue a ellos. ¿Y qué pasaba cuando llegase a ellos? ¿A quién le llegaría después, no? Ujú. Pregunta 11. Sí, y leemos en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. O sea, después le llega a todo el mundo, después le llegaría a todo el mundo, a todos los gentiles, a todas las naciones, el evangelio del reino, las buenas noticias. No solamente les llega primero a los de Jerusalén y a los judíos, sino también que el propósito es que le llegue a todo el mundo. Y así vemos cómo los que los reciben primero se convierten en canales para que les llegue entonces al resto del mundo. Dios quiere que seamos partícipes en compartir estas buenas noticias. Este, Hay algo, perdón Carlos, hay algo en ese versículo que me hace pensar en la lección pasada, que los tiempos de la promesa, o sea, el tiempo de cumplimiento de la promesa se estaban dando para ese tiempo. Es decir, uno lee en Éxodo capítulo 6 que el pacto se estaba revelando al pueblo. Y el pueblo estaba duro para escuchar esas palabras
por una serie de cuestiones, ¿no? La dureza de su corazón, la dureza del trabajo, y, y que el propósito de Dios era que lo reciban para que lo comparta al pueblo, a todo Egipto, y que si eso se daba, ¿no? Nuevamente la promesa se iba a dar cumplimiento, iba a llegar el Ujú. testimonio a todas las naciones e iba a venir el fin, o sea, Y iba a como lo acabar. estábamos, y como lo estábamos comentando, o sea, leyendo en Éxodo 9:16, o sea, el propósito era que Faraón recibiera este conocimiento y que también le llegara al mundo entero en aquel momento. El mundo Tremendo. hubiese sido evangelizado en aquel momento, este, y capaz que el mismo canal, o sea, los mismos judíos, eh, por su falta de fe, solamente creían parcialmente, y esto se manifiesta rápido que salen de Egipto, eh, ¿verdad? No creyendo la dirección de Dios, cuestionando por qué los llegó hasta las orillas del Mar Rojo, deseando volverse o deseando haber muerto mejor en Egipto y no allí en el Que nos desierto. querían matar. Sí, atribuyéndole a Dios deseos de matarlo o intenciones de matarlos, de hambre, de sed, etcétera. Y vemos que no había un conocimiento verdadero, no había confianza, pero no porque Dios no lo estuviese dando, porque Dios les estaba dando el evangelio, Dios les está dando las Todo. buenas noticias, les está dando las hermosas promesas. El A problema era ellos y Egipto. a ellos y a Egipto, y el problema era la incredulidad. Pero si de inicio Israel lo hubiese aceptado, y, y capaz que estuviese tenido un efecto mayor sobre Egipto al ver a un pueblo realmente transformado por la palabra de Dios. eh, Capaz que en lugar de blasfemar hubiesen, ¿verdad? Estoy hablando de capaz, ¿no? Se hubiese cumplido el propósito que Dios mismo expresó de que su propósito era revelarse a ellos y también revelarse al mundo entero. Tal vez la historia sería otra. Sin embargo, pues la dureza del corazón de los hombres, tanto de los Ese es el tema. israelitas como de los egipcios, jugó un papel tremendo, o sea, terrible en cuanto al desenlace de la historia de Egipto en cuanto a esto. Entonces, leemos también allí, vamos a continuar, ¿verdad? Para no seguir extendiéndonos. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, oh Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande, hacedor de maravillas, solo tú eres Dios. Ahí se habla de que finalmente eso ocurrirá. Finalmente, gente de toda nación, tribu, lengua y pueblo vendrán al Señor. Este, y glorificarán ¿qué? Su nombre, darán Sí, hay una gloria promesa en ese sentido, a su de que, nombre, de que sí, pasará. se O sea, en algún cumplirá. momento va a pasar que todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti. Ujú. Habacuc 2:14 dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Otra vez la promesa de que el conocimiento de la gloria de Jehová, es decir, el conocimiento de su carácter, conocimiento de su nombre, el conocimiento de su misericordia, el conocimiento de su bondad, de todo su bien, este, cubrirá la tierra. Y este es ese evangelio que es predicado en todo el mundo, como decía Mateo 24. Es la misma profecía, ¿no? El Evangelio, las buenas noticias, la gloria de Dios, el Evangelio, el poder de Dios para salvar al hombre, este, correrá por toda la tierra, ¿no? Y ahí se conecta de forma hermosa con Apocalipsis 18:1 que dice, y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran poder, es decir, el Evangelio, el Evangelio eterno, teniendo el poder de Dios, teniendo a Cristo, teniendo las buenas noticias acerca de Cristo, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Este mensajero no es sino aquellos que le conocen y lo dan a conocer, aquellos Amén. que recibieron esta gloria de Dios y lo glorifican y dan gloria a Dios al compartir esa gloria, al compartir el Evangelio, tanto hablado como vivido, ¿no? Hasta en sus vidas, en sus rostros, en todo lo que ellos hacen, se ve manifestada la gloria de Dios y la tierra completa es alumbrada con la gloria del poder, del Evangelio, del carácter de Dios. Pasamos a la pregunta 12, que dice, ¿qué se preguntaba el Señor ante el cautiverio del faraón? En Isaías 52, del 4 al 5, dice, porque así dice el Señor Jehová,
mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para peregrinar allá. Y el asirio lo oprimió sin razón. Y ahora, ¿qué tengo yo aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado sin un porqué, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. ¿Qué se pregunta el Señor ante el cautiverio del faraón? Bueno, se está preguntando por qué, ¿no? Dice, ya que mi pueblo es llevado sin un porqué, y se está preguntando por qué lo hacen aullar, por qué lo hacen clamar y hacen que continuamente su nombre sea blasfemado. Y, y, y en esta sensación es como que le están manifestando todo, pero lo están oprimiendo, lo están colocando en una situación complicada. Y se está preguntando el Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué es que ocurren estas cosas? Y en la pregunta 13, Dice, o sea, perdón, ¿no? Quiero cerrar una idea ok, en ok. este sentido, ¿no? Porque es como que hay una situación que no se puede explicar de dándole todo, no estar viendo los resultados, ¿sí? Y acá creo que es un poco donde nos dirige la pregunta 13, qué es lo que el Señor iba a hacer de ello. Ujú, Pero, Carlos, si hay algo ahí sí. que me estoy olvidando. Sí, no, en la misma pregunta de qué tengo yo aquí, me da la impresión que está hablando de como que, ¿y qué voy a hacer yo? O sea, ¿qué papel voy a jugar yo Sí, aquí? ¿Qué se supone que yo haga ante esta situación? ¿Qué se supone que yo haga ante esta situación donde mi pueblo es oprimido sin un porqué y se enseñorearon de ellos y lo hacen aullar y mi nombre es blasfemado todo el día debido a esta situación? ¿Qué se supone que yo haga? ¿Cómo se supone que yo actúe? Y capaz que ahora, o sea, que de eso es lo que habla la siguiente pregunta, ¿no? así es. Este, que dice, ¿cómo veía Dios la situación que se avecinaba? ¿Qué haría el Señor con el faraón? O sea, ¿cómo voy a actuar? ¿Y cómo voy a trabajar esta situación? Porque Dios quiere salvar a unos y al ¿Cómo la otro también. resuelve? Él quiere salvar a uno y quiere salvar a los otros también. Entonces, es como, es como un, Quiere, tú tener, es como tú tener dos hijos y uno se portó mal con el otro. eh, ¿Qué tú haces? quieres, tú quieres defender a uno y quieres dejar de saber que tú le das protección y seguridad a uno, pero no quieres tampoco colocar al otro en una posición como decía el versículo de Samuel, de 2 Samuel 14:14, tú no quieres desterrarlo y alejarlo de ti. Tú quieres restaurar, tú quieres buscar la manera de darte a conocer a él y que haya un cambio, ¿no? Quieres buscar educar o disciplinar o corregir una modificación de pensamiento, una renovación del entendimiento, modificación de conducta. Pues es una situación difícil porque tú quieres tanto mostrarte como protector y benefactor de, por ejemplo, la De- víctima, y del pero también, victimario. pero también quiere salvar al victimario. Entonces me Ujú. parece que la pregunta que se hace Dios es esa, ¿Qué como que, hago? ¿qué ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? lo salvo? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a actuar en esto? Entonces, Digo, en el Evangelio, en la vida de Cristo, uno ve constantemente a Cristo apelando para la víctima, pero también hablando hacia los líderes del pueblo, sí, hacia aquellos que estaban oprimiendo, que tenían la llave del conocimiento y no se la daban a los demás, y ujú. constantemente estaba apelando por ellos. Es como María cuando derramó el alabastro y todo eso en casa de Simón, el fariseo, el leproso. Eh, Él había sido culpable de la vida en la que había caído María. María. María había sido víctima de él. María había sido víctima de él. Él era un victimario. Ella era víctima. Jesús la defendió a ella, pero apeló al corazón de él y buscó la manera de no estrujarle en la cara tampoco ciertas cosas, sino que se nos dice, por lo menos el deseo a toda la gente, que lo logró hacer recapacitar y que él se convirtió en discípulo. O sea, ¿por Tremendo. qué Jesús, sabiendo que él había sido un abusador y que había sido algo terrible? O sea, ¿qué hacía Jesús comiendo en casa de esas personas? Él no debía comer en casa de esas personas según nuestra mente, ¿verdad? ¿Qué hacía Jesús juntándose? Porque él quería salvar también a esa persona. Él Hoy en quiere día, por salvar lo tanto a menos Vic. acá en Argentina, después de años de situaciones traumáticas, lo que la historia no ha cerrado,
se sintetiza en ni olvido ni perdón. ¿Sí? O Ujú, sea, ante situaciones traumáticas que ha vivido, por lo menos acá en Argentina, las ujú. sociedades ante los que nos reprimieron, ni olvido ni perdón. Y vemos acá como que hay algo que se contradice con ese pensamiento de alguien que está constantemente queriendo perdonar y olvidar Y, sal- situaciones. y salvar a la víctima, pero también al Y victimario, como. totalmente. Entonces, ahí con Y, ese pensamiento nos metemos en esta sí, pregunta. sí, y el versículo dice en Éxodo 3, 19, 20, yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, entonces os dejará ir. Y dice el 4:21, y dijo Jehová a Moisés, cuando hubiereis vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. Dios dice que él haría maravillas, este, y esas maravillas haría que él los dejara, que él los dejaría ir. Sin embargo, él ve el corazón de Faraón y él sabe que es terco, ¿no? Y que la revelación de sus maravillas no hará sino endurecer su corazón. Entonces dice que no dejará ir al pueblo. Pero nos parece como contradictorio, ¿no? Parece la primera parte, o sea, de primera impresión, nos parece que en el capítulo 3 está diciendo que los va a dejar ir. Y en el capítulo 4 está diciendo que no los va a dejar ir. Este, no sé si lo percibe. Sí, Entonces sí, os sí. dejará ir. Y acá dice, de modo que no dejará ir al pueblo. Pero Entonces, los va a ir, pero los dejará ir con mano fuerte. O sea, tengo que hacer sí, algo, sí, pareciera, ¿no? Ahí. exactamente. Pero vemos que Dios comienza desde lo menos grave hasta lo más grave. O Mm. sea, es como que capa sobre capa se va quitando de la cebolla, podríamos decir, ¿no? Este, Para, entonces, hasta llegar a un punto que Dios realmente no quería, pero que sabía que debido a la dureza del corazón, muy posiblemente se iba a llegar hasta allá. Y, y en, y en, que la y muerte en del cada, primogénito, ¿no? O que la muerte del sea, primogénito, exactamente, que Dios quería y podía guardarlos, salvarlos de la muerte. eh, por eso dice en Salmo 78 que no eximió ni libró su vida de la muerte, ¿verdad? De los primogénitos. Este, en Salmo 78, 49 y 50. Presenta específicamente en el 50 el caso de los primogénitos, y el 51 también, si no me equivoco, presenta el caso de los primogénitos, la muerte de los primogénitos y la mortandad con la que murieron, como Dios no eximiéndolos de esa mortandad, de esa pestilencia, sino que los entrega. Entonces, ¿por qué no había muerto antes? ¿Por qué no había venido esa enfermedad? ¿Por qué esa pestilencia no se había desarrollado? Porque Dios no lo había entregado. Eh, pero pues es como que llegó ese momento, pero vemos precisamente en el hecho de que fuese gradual, estos juicios de Dios sobre Egipto fuesen de forma gradual y de forma menos grave a más grave, eh, nos deja saber que había un proceso de apelación y había un proceso de un intento de salvación, como ya vimos, Dios buscando salvar a Faraón. De hecho, no recuerdo si está aquí en esta lección, pero está, capaz que tú me lo acuerdas, cuando se habla acerca del granizo. No sé no, si no está está en esta aquí. lección, no está en esta Sí, lección. sí, como cuando se habla del granizo, Dios les dice que escondan a sus hombres, a sus siervos, a sus ganados, que lo escondan del Sí, pedrisco, ¿no? está en esta Sí, lección, perdón. ok, ok, Está en esta ok. lección. Está, porque nos ayuda a entender esto de, dice que yo endureceré su corazón, pero ¿cómo es Ajá, que se ¿cómo se produce ese da? endurecimiento? Exactamente. Pero nada, vamos a ver, vamos a continuar Vamos. entonces para más adelante tocar eso. Porque dice en el 14 cómo es que Dios endurece el corazón de Faraón. La estaba viendo del otro lado, Carlos, del otro Ok, lado de la ok. presentación. Se estaba trasluciendo. Éxodo 9, 19 al 21 nos dice, y acá estamos en la plaga del granizo,
Envía pues a recoger tu ganado, le dice Moisés, una orden de Dios para los egipcios, ¿verdad? Y a todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se hallare en el campo y no fuere recogido a casa, el granizo descenderá sobre él y morirá. De los siervos del faraón, el que temió la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y su ganado a su casa, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Es decir, o sea, Dios da la orden y cada uno después toma el seguir el consejo del Señor, la palabra del Señor, o rechazarla. Y en Éxodo 9, 27 al 28 dice: entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, después de todo el desastre, porque ahí del 21 al 27 cuenta que no quedó nada, ni siquiera, y ahí está el detalle este de la cebada, de la vid, etc. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y le dijo: he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos, orad a Jehová, porque ya basta, para que cesen los grandes truenos y el granizo y yo os deje ir y no os detendré más. ¿Sí? Da la impresión de que con esto ya está, listo, se acabó todo. Acepté que el que seguía la palabra de Dios y que seguía sus consejos, o por lo menos en cuanto a que él reconoce que había pecado y que Jehová era justo. Y en el verso 34 y 35 encontramos que, viendo a Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, perseveró en pecar y endureció su corazón él y sus siervos. Y el corazón del faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho por medio de Moisés. Entonces, ¿cómo es que Dios endurece el corazón del faraón? Dios le da la palabra. El pueblo elige si la acepta o la rechaza. En este caso, Faraón acepta, pero luego rechaza que la lluvia había sido cesada porque Dios lo había hecho, y porque Dios lo había hecho cesar. Y entonces, viendo el faraón que había cesado y granizo y los truenos, el que sigue persevera en pecar. Y en la voluntad de él de perseverar en pecar, en seguir rechazando, en seguir transgrediendo la ley de Dios, la palabra de Dios, él endurece su corazón. Es una decisión propia, personal del faraón. No es algo que Dios dice, bueno, ahora te endurezco el corazón, ahora a vos te lo hablando, sino que tenía que ver con un deseo de él de seguir rechazando la palabra de Dios y seguir avanzando en ese camino. Entonces vemos acá que cuando Éxodo Ujú. 4:21 dice que yo endureceré su corazón, vemos acá que lo que significa es que permite que el faraón tome una decisión con respecto a su palabra, con respecto a Cristo, ¿sí? Que se le estaba dando: voy a mostrarte mi poder, voy a hacerte conocer mi nombre, y él toma una decisión de eso. ¿Qué hago con esto? ¿Lo acepto o lo rechazo? Y él lo que hace es perseverar en pecar, continuar transgrediendo esa palabra, rechazando a Cristo en su vida, en su corazón, y de esa manera es como la Biblia presenta que Él endurece su corazón. ¿Sí? O sea, porque da la impresión, ¿es Dios el que lo endurece o es Él? Es ambas cosas, ¿sí? Y es Dios permitiendo que Él lo pueda aceptar o lo pueda rechazar. Muy bien, vamos para la próxima. ¿Cuál es el motivo de este endurecimiento? Nos dice Hebreos 3 del 12 al 15. Mirad, hermanos, que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo si retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Así vemos que el motivo del endurecimiento es incredulidad, es no recibir la palabra, buscar alejarse de Dios y alejarse de la palabra. Por eso dice que no haya en vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y esto es equiparado a la dureza del corazón por el engaño del pecado. Por eso también se nos dice que todo lo que no es de fe es pecado. La fe es creer en la palabra de Dios, recibirla, la palabra de Dios. Entonces, eh, lo contrario a la fe sería rechazar la palabra, alejarse de Dios por medio del rechazo a su palabra. Un Y esto es antónimo, llamado, exacto, y esto es llamado pecado. Todo lo que no es de fe es es pecado. pecado. Es decir, todo lo que surge del rechazo a la palabra de Dios
es pecado. Y el engaño del pecado endurece el corazón, el engaño de rechazar la palabra, de ser incrédulo a lo que Dios nos habla, eh, no solamente nos hace alejarnos del Dios vivo, sino que produce en nosotros una condición del corazón donde nos pone en una situación cada vez más difícil para recibir la próxima palabra que Dios nos pueda traer. Y nos dice en Isaías 26:10, aunque se le muestre piedad al impío, no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará a la majestad de Jehová. Vemos que cuando se llega a un punto de endurecimiento, aunque se muestre la piedad, aunque se muestre el favor, aunque se muestre el amor, aunque se muestre misericordia, llega un punto donde se endurece tanto el corazón que, que no hay manera de que aprenda justicia. Ya me parece que el impío llegó a ese punto. Ahora este versículo no se refiere a que todos los que han cometido pecado y todos los impíos no tienen rescate, no tienen manera de ser rescatados y ser sacados de su maldad. De hecho, el deseo de Dios es que el impío se vuelva de sus malos caminos, como ya vimos. Entonces el impío sí se puede volver de sus malos caminos, pero este versículo en particular, de Isaías 26:10, está haciendo referencia a un punto de dureza de corazón donde ya se ha rechazado tanto la palabra de Dios que ninguna otra palabra, ninguna manifestación de piedad o de misericordia lo puede mover para para aprender justicia y vivir en rectitud. Es interesante el concepto que vos mencionás de las capas de la cebolla. Porque digo, las plagas fueron una especie de capa de cebolla hasta llegar a lo más íntimo. Y la nota anterior, o sea, la pregunta anterior, lo que hablaba es, se le da la palabra y él la rechaza. O sea, como que se ve muy gráfico lo que vos estás presentando acá en lo que presenta el apóstol Pablo. Y hay una insistencia de Dios. Digo, si el fin hubiese sido este, no hubiese habido más. Pero Dios siguió insistiendo y siguió. Y pensaba en otra cosa, en Apocalipsis 22, cuando dice el justo será justo y el injusto injusto. O sea, hay un punto donde el injusto no va a querer modificar su conducta. Y no es por voluntad de Dios, sino porque el hombre se ha cerrado de tal manera de que ya no quiere escuchar más ni recibir más acerca de la misericordia de Dios. Pero bueno, el hombre ve lo externo, el envase. Dios es el que está viendo el corazón y a veces uno quiere Ujú, tomar, ¿no? Y establecer juicios sobre las personas donde eso le compete a Dios. ujú. Y leemos estas notas, vamos a leer lo que está en negrito por motivos de tiempo, pero están buenas completas. Les exhortamos a que busquen estas notas en la lección, ¿verdad? Las consideren, las estudien, porque están buenas completas. Dicen patriarca y profeta, no se ejerció un poder sobrenatural para endurecer el corazón del rey. Dios dio al faraón las muestras más evidentes de su divino poder, pero el monarca se negó obstinadamente a aceptar la luz. Toda manifestación del poder infinito que él rechazara lo empecinó más en su rebelión. Así que lo mismo que estábamos mencionando ahora, que según se rechaza la luz que se nos da, ¿verdad? La revelación que Dios nos da, la palabra de Dios es rechazada, el corazón se endurece aún más y somos más afianzados en nuestra propia rebelión. Continuamos con la cita que dice, dice, Dios habla a los hombres por medio de sus siervos, dándoles amonestaciones, advertencias y censurando el pecado. Da a cada uno oportunidad de corregir sus errores antes de que se arraiguen en el carácter. Pero si uno se niega a corregirse, el poder divino no se interpone para contrarrestar la tendencia de su propia acción. Y ahí comienza a hablar de cómo se facilita, cómo se hace cada vez más fácil volver a Endurece. hacer lo mismo. Sí. Eh, dice, Y ¿cuál acá fue el el caso caso de del, Faraón. sí, ¿cuál fue el caso del faraón? La Sagrada Escritura declara que Dios endureció su corazón. Y esta declaración se repetía cada vez que la luz brillaba al manifestarse el poder de Dios. Cada vez que rehusaba, recordemos que el poder de Dios es el Evangelio. Cada vez que rehusaba someterse a la voluntad de Dios, su corazón se endurecía más y se hacía menos sensible al Espíritu de Dios. Sembró la semilla de la obstinación y Dios permitió que ésta echara raíz. Así que, ¿cómo Dios lo endureció? Permitiendo que la raíz de incredulidad, de obstinación, este, ¿verdad? Que la semilla echara raíz, ¿no? Y
Dice, este caso quedó registrado para nuestro beneficio. Precisamente lo que ocurrió en el corazón de Faraón se llevará a cabo en toda alma que olvide atesorar la luz y andar prontamente en sus rayos. Así que lo mismo que pasó con Faraón se En aplica a todo. toda alma. Tremendo Dice, eso. Dios no destruye a nadie. El pecador se destruye a sí mismo por medio de su propia impenitencia. Cuando una persona desatiende las invitaciones, reprensiones, amonestaciones del Espíritu Santo, su conciencia se cauteriza y al ser amonestado una vez más, se le hará más difícil obedecer que antes y sucesivamente ocurrirá lo mismo, hasta que finalmente es dejado a las consecuencias de sus decisiones. Queremos que todos comprendan la manera en que un alma es destruida. No es que Dios expida un decreto declarando que el hombre no se salvará. No envía una oscuridad impenetrable para la vista, pero el hombre resiste una sugerencia del Espíritu de Dios y ya habiendo resistido una vez, es menos fácil hacerlo la segunda, la tercera y menos aún la cuarta, cuando viene la cosecha producida por la semilla de incredulidad y resistencia. Oh, qué cosecha más grande de indulgencia pecaminosa está siendo preparada para la hoz. Y esto, Terrible, ¿no? esto lo vincula con lo anterior, con el rechazo del corazón, tiene que ver también Sí, con las decisiones y en fin, con el destino y que cada uno con el elige. mismo, y con el mismo fruto del Mm. camino elegido, ¿no? Pregunta 16. Además del faraón, ¿quién ha pasado por esta misma experiencia? Y esto está en Hebreos 3, del 7 al 11, que dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Es decir, oye, recibieron su palabra, recibieron su palabra. A causa de lo cual me disgusté con aquella generación y dije, siempre divagan ellos de corazón y no han conocido mis caminos. Así que, juré yo en mi ira, no entrarán en mi reposo. Dios no los va a obligar a hacer algo que está en contra de la voluntad de ellos. Entonces, ¿quién pasó por esta misma experiencia? Bueno, acá nos está contando que el pueblo de Israel también pasó. O sea, así como Dios tiene un propósito para Egipto, así como para Israel, las decisiones de ambos los condenaron o los hicieron acceder a las bendiciones que Dios tenía. ¿Y cómo aparece registrada esta experiencia en las Escrituras? Y en Juan 3, 17 al 21 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que obra verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Y es interesante esto relacionado con lo anterior, de que el plan de Dios no es condenar. La condenación viene por rechazar a su Hijo. ¿Sí? Y acá estamos viendo que Dios envió para mostrar su poder, para mostrar a su Hijo, para mostrar su carácter. En el rechazo a su Hijo, en el rechazo a la palabra, el que no cree es condenado en ese momento, recibe la condenación por sus decisiones. No es la voluntad de Dios de que eso suceda, es la voluntad del hombre de aceptar este destino. Y esto uno lo ve en relación a cuál es el propósito de Dios y cuál fue el resultado de las decisiones del hombre a este deseo de Dios para con sus hijos. Y pregunta 17. Dice, ¿qué recomendación tenemos al respecto? Y dice Hebreos 3, del 12 al 15, mirad hermanos que ninguno de vosotros haya corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortad los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, si retenemos firme hasta el fin el principio de nuestra confianza. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Somos llamados a creer, somos llamados a por fe recibir la Es ese. palabra de Dios.
somos llamados a no endurecer nuestro corazón, somos llamados a retener el principio de nuestra confianza. ¿Cómo comienza nuestra confianza si no es la revelación de ese amor que nos acerca a Dios? La fe obra por amor o a causa del amor. Dios revela su amor y ese amor despierta amor y también engendra fe, engendra confianza y comenzamos a recibir la palabra de Dios. Ahora, se nos exhorta a tener el cuidado de no caer en la misma incredulidad que el pueblo cayó, ¿no? Que se olvidó de la bondad de Dios, se olvidó de aquello que produce esa confianza para que sigamos viviendo de fe en fe, recibiendo y viviendo de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y se nos exhorta, se nos recomienda a no caer en esa incredulidad que nos aleja de Dios y nos hace apartarnos de Él, sino que se nos dice que nos exhortemos los unos a los otros para que no se endurezca nuestro corazón y caigamos bajo el engaño del pecado, que son múltiples, este, no solamente tiene una cara, sino que el engaño del pecado tiene muchas. El engaño del pecado te hace creer, te distorsiona, ¿verdad?, el carácter de Dios, pero a la vez este, te hace creer que no tienes perdón, que no te debes acercar, que ya fuiste demasiado lejos, que no te debes acercar. Son múltiples los engaños del pecado y se nos exhorta a que nos ayudemos, que nos exhortemos mutuamente en este proceso y que cuando veamos a alguna persona eh, que está en un camino que no es el correcto, que no es el que Dios quiere para nosotros porque sabe que no es el mejor, eh, que le animemos, que le exhortemos, que le dejemos saber que Consolemos. puede, sí, que le consolemos, que lo hagamos venir a Dios, que le dejemos saber que Dios le recibe, que es importante que esto se dé entre los hijos de Dios, eh, que en nuestra vida se pueda manifestar esa bondad de Dios para que esa persona sea movida al arrepentimiento y sea acercado a Dios en lugar de permanecer alejado, este, y con un corazón endurecido. Pensaba en el Salmo de David, el Salmo 51, en cuanto a esto de no haya en vosotros corazón malo de incredulidad, y pensaba en este deseo del corazón. Señor, crea en mí un corazón limpio, ¿no? Crea, como dice Ujú, Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y me gustó esto que señalaste, ¿no? Del exhortarse, en cuanto al engaño del pecado. El enemigo lo que puso en la mente del hombre es: Dios está reservando lo mejor. Y acá vemos que Dios le está dando todo, incluso al faraón, al quien diríamos nosotros no se lo merece. Dios estaba dándose por completo, estaba dando a su hijo. Y si dio a su hijo, ¿cómo nos dará con él todas las cosas? Así que está ujú. bueno poder refrescarnos esto constantemente, sabiendo de que Dios tiene lo mejor, desea lo mejor para todos. Y de esta manera, por lo menos hasta acá, finalizamos con el repaso de la lección. Quisimos hacerlo breve, pero hay muchas cosas interesantes de acá para charlar, y creemos que Dios les va a seguir hablando con respecto a estos pasajes y estas historias que son una enseñanza para nosotros, ¿sí? Para aquellos que nos está tocando vivir en estos tiempos, siguen siendo una enseñanza acerca del propósito de Dios para su pueblo, para todos, ¿sí? Que Dios quiere darnos vida, aliento y todas las cosas para que lo aprovechemos, para que lo busquemos. Ujú. Carlos, gracias por esta compañía. Sé que a veces se hace complicado con un montón de actividades en la semana, pero siempre es un placer hablar con vos. La última vez Así fue es. la lección 12 del trimestre pasado, así Ajá, que ajá. venimos hace un tiempito charlando. Y bueno, por mi parte, Carlos, feliz de esto. Espero que a los hermanos que nos están acompañando en la transmisión les haya gustado también, les haya servido. Y los esperamos el próximo sábado en un nuevo repaso de la lección. Y queremos invitarlos en este momento para hablar con Dios, para agradecerle por esta lección. ¿Qué les parece? Oramos entonces. Amoroso Padre y buen Dios, queremos darte las gracias por esta revelación del Evangelio que nos traes en las historias que uno menos esperaría encontrarlo. Gracias, Padre, por
ir descorriendo ese velo en nuestro corazón para poder encontrarte en cada una de estas historias y para poder conocer más acerca de la revelación de tu amor, de tu carácter, de tu misericordia a través de tu Hijo. Gracias, Padre, por mostrarnos que tu deseo, tanto para tu pueblo como para todo el mundo, es revelarte, sostenernos y darnos vida con el único propósito de conocerte. Y Padre, en esta hora, así como hemos leído en la última referencia, de que no haya en nosotros un corazón duro, pedimos, Padre, para que, como pidió David, crees en nosotros un corazón limpio, Señor, que renueves un espíritu recto dentro nuestro, un corazón que pueda ser receptivo a tu palabra para poder guardarla y atesorarla en el corazón, Señor, para que esa palabra haga en nosotros la obra para la cual tú la has enviado. Gracias, Padre, por la amistad de mi hermano Carlos. Te pido una bendición para él y su familia. Y te pido, Padre, una bendición para cada uno de los que está escuchando este mensaje, para que también hoy podamos tomar esta decisión. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Y de esta manera finalizamos con el repaso. Gracias, Carlos. Un abrazo grande, feliz sábado para vos y para todos los hermanos. Bendiciones.